En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisan las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Trega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Pentecostés. Obró Dios grandes señales y prodigios como nunca. Este texto me salió así abriendo la Biblia, pidiendo una palabra al Espíritu para comenzar, para poner de título, ¿no? Me resultó curioso que es del Antiguo Testamento, del libro de Esther, y es lo que sucede. El Espíritu Santo obra, señales, prodigios. El Espíritu Santo es la persona divina que está en mí. Cuando digo en mí, digo en cada uno, ¿no? Se entiende. Pero me gusta decir en primera persona del singular porque de esa manera lo personalizo. Este curso tiene que tener un fundamento teológico, es una universidad, pero es para todos los públicos. Entonces, si alguien no entiende así algo, que ponga así un poco cara así para que yo lo capte y lo digo de otra manera. Pretende ser como también algo práctico, porque del Espíritu Santo podemos hablar mucho y de hecho tenemos ya charlas, enseñanzas, y homilías, pero bueno. Entonces, el curso se va a centrar fundamentalmente en cómo nos habla el Espíritu y cómo actúa en nosotros, en cada uno. O sea, ciertamente ese cómo, el cómo es difícil de encontrarlo, ¿no? En los libros, pues encontramos lo que lees, lo que, cómo hace, tal, pero el cómo es una novedad, porque sabemos por la revelación que Dios habla, ¿no? Y en la Escritura aparece muchas veces, en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Cuántas veces? Oráculo del Señor, ¿no? Y dijo Dios, ¿no? Así empieza el Génesis, ¿no? Génesis 1. Y dijo Dios, hágase. Ya empieza la palabra de Dios, se ve ya en la creación. Dios habla y todo es creado. Y Dios habla en los profetas y luego Dios, el Padre, envía a Jesucristo y es el verbo, la palabra, y Él habla. Y el verbo, Jesús, junto con el Padre, desde el seno del Padre envían al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, pues vemos que hay textos en la Escritura, ¿no? Por ejemplo, pues en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Dice, el Espíritu dijo a Felipe, el Espíritu, en griego, neuma, o sea, es el Espíritu, entendemos que es el Espíritu Santo, el que dice a Felipe, el que también habla a Pedro, o sea, el Espíritu habla. Espíritu Santo en el Nuevo Testamento aparece con rasgos personales, ¿no? Aunque no se le denomina persona, pero a veces se dice que instruye, que guía y que habla. Entonces yo me voy a centrar en lo que habla, a ver cómo habla, qué dice, qué no dice, si podemos entenderle, cómo podemos entenderle, puedo escucharle, ¿no? Cómo descubrir su voz. Pues vamos a comenzar. ¿Es posible que yo pueda escuchar al Espíritu? ¿Es posible? O sea, ¿hay algo en mí que haga posible esto? Primero hay algo en Dios que lo hace posible, porque Dios lo ha querido. Esta es la base de la doctrina cristiana. Dios ha querido comunicarse al hombre.
Y eso es lo que llamamos la revelación cristiana. Dios se automanifiesta, Dios se comunica a sí mismo y al comunicarse se entrega. ¿Por qué puedo escuchar al Espíritu? Porque Dios ha querido. Porque Él, en su designio, ha querido crear al hombre. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hizo al hombre para comunicarse con Él. Y en el paraíso, pues paseaba con Adán y estableció ya una relación de amistad. Entonces, ¿por qué puedo escuchar al Espíritu? Porque Él ha querido, porque Él quiere. Y es que el Espíritu además no se está quieto. Dice Jesús a Nicodemo, ¿no? Que es como el viento, ¿no? Que va, viene, se mueve de un lado para otro, no sabemos por dónde va, por dónde viene. No es muy teológico decir así, pero bueno, el Espíritu no se está quieto, ¿no? No deja de moverse, no deja de actuar. Por eso la palabra espíritu, que viene del hebreo ruaj y del griego neuma, es viento, soplo, aliento, es viento, soplo, se mueve, no deja de moverse. El viento siempre está en movimiento. Por eso el espíritu es movimiento, el espíritu es vida. Por lo tanto, ¿por qué puedo escuchar al espíritu? Porque Él ha querido, porque Dios ha querido. ¿Y qué ha hecho con el hombre? ¿Cómo me ha hecho para que yo pueda escucharle? Pues me ha hecho a imagen y semejanza de Dios. En esta definición del hombre que tenemos en Génesis 1, 26, 27, ya tenemos el fundamento. O sea, Dios me ha hecho a su imagen. Entonces, hay algo en mí que es divino ya, ¿no? Que soy imagen de Dios. No soy Dios, pero soy imagen de Dios. Qué fuerte, ¿a que sí? Pero no solo soy imagen de Dios, sino que además ha venido Jesús, el Verbo se ha encarnado, el Verbo se ha hecho hombre, y dicen los santos padres que Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Es decir, que Él ha venido a mí para que yo sea como Él, y hace ese intercambio. Dios se hace hombre para que yo alcance la vida divina. Y en el bautismo es el sacramento por el cual soy hijo del Padre, sellado por el Espíritu, marcado a fuego por el Espíritu. Soy propiedad de Dios, como pues el ganado de un ganadero, ¿no? Es marcado a fuego y se reconocen las reses por la marca. Yo he sido marcado a fuego por el bautismo y soy hijo del Padre, en el Hijo por el Espíritu. ¿Para qué? Pues para vivir una vida en comunión con Dios. ¿Y qué es la comunión? Una unión de amor. ¿Y es posible tener comunión si no hay comunicación? ¿Qué pensáis? ¿Puede haber comunión sin comunicación? Uno de los grandes problemas que tenemos en muchos lugares, y yo lo repito mucho en los grupos que estoy, si no nos sabemos comunicar, nunca llegaremos a la comunión. Y las grandes rupturas y divisiones es por falta de comunicación, de entendimiento. ¿Quién tiene un entendimiento perfecto? El que es perfecto, Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son tres, pero tienen un entendimiento perfecto, una comunicación perfecta, que es la comunicación del amor. Entonces Dios se entiende muy bien. El Padre entiende al Hijo, el Hijo entiende al Padre. Los tres entienden. Y han querido comunicarse a nosotros. Y ese es el fin de la creación. La comunión con Dios, comunicarse, hacernos partícipes de su vida. Entonces, por una parte, primero, ¿por qué puedo escuchar al Espíritu? Porque Dios ha querido comunicarse con nosotros y compartir su vida divina. Segundo, para eso me ha hecho de un modo que haga posible esa comunicación. Porque si en mí no hay algo que pueda recibir lo que Dios me quiere comunicar, no hay manera, ¿no? Si ahora empiezo a hablar en chino, cosa que no puedo hacer, bueno, no sé chino, pero imaginaos que supiera, y nadie sabe chino, no podemos entendernos. Para que haya comunicación tiene que haber tres elementos, al menos, ¿no? Estudiábamos de pequeños en el colegio. Emisor, receptor y medio, canal de comunicación, ¿no? Si no hay un canal, entonces
tenemos dos seres personales, el Espíritu Santo, que es persona, la persona divina más cercana a mí porque habita en mí, y yo. Pero si en mí no hay algo que conecte, que comunique, si no hay un canal de comunicación, no puede haber comunicación. Entonces Dios, que piensa bien las cosas, dijo, pues voy a hacer al hombre que tenga la capacidad de poder entrar en comunión con nosotros y por eso que se pueda comunicar con nosotros. Y dice el catecismo en la primera parte, el primer capítulo, el título primero del catecismo es el hombre es capaz de Dios. Capaz de Dios. Soy capaz de Dios. Yo puedo conocer a Dios. Yo puedo entrar en comunicación con Dios. Yo puedo llegar a esa relación con Dios. Por lo tanto, yo puedo escuchar a Dios. Soy capax Dei, capaz de Dios. ¿Y dónde se da esa comunicación? Porque Dios tuvo que hacer algo para que, como lugar de comunicación, como ese centro de la persona donde yo pueda escuchar la voz de Dios y pueda comunicarme con Él. ¿Qué instancia hay en el hombre que hace posible esta comunicación? Algunos dicen la razón, ¿no? Que nos hacen distintos a los animales. Somos animales racionales, la razón, ¿no? La inteligencia. Pero una instancia donde se escucha la voz de Dios, que es la conciencia. ¿Dónde escucho yo la voz de Dios? ¿Qué hay en mí que pueda, la instancia, la facultad que hay en mi persona, donde yo puedo escuchar la voz de Dios? Dice la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II en el número 16. En lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que no se dicta a sí mismo, cuya voz resuena en los oídos de su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. ¿Qué es la conciencia? El sagrario del hombre. ¿Y qué es un sagrario? El lugar de la presencia de Dios. ¿Dónde está Dios? Entonces en mí hay un sagrario. Yo soy un sagrario. Dice San Pablo, sois templo del Espíritu Santo. ¿No? Soy templo del Espíritu Santo, soy un sagrario. En mí hay un sagrario. Y tú dirás, pero bueno, no sé, a ver. Pero claro, el sagrario es el lugar del encuentro con Dios. Mi conciencia es ese lugar del encuentro con Dios. Entonces, ¿todos tenemos conciencia? Hay que distinguir entre conciencia y consciencia. Consciencia es el reconocer las cosas, lo que soy y tal, ¿no? La capacidad de reflexión, el ser consciente. La conciencia es la instancia donde Dios habita en mí, donde yo estoy. Pero es que la conciencia, como dice este texto de Gaudium et Spes, la voz resuena en los oídos del corazón. Corazón, que es un término bíblico, ¿no? Lev en hebreo, cardia en griego, es para el judío y para el cristiano también el centro interior de la persona. No es el órgano que palpita, simplemente no son meramente los afectos, sino es todo, toda la persona en su centro más íntimo. Entonces, el Espíritu Santo habita en mi corazón, en mi centro íntimo, en mi intimidad. Dice San Agustín que Dios es intimior intimo meo. Dios es más íntimo que mi propia intimidad. Y dice también, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, ¿no? Entonces, mi corazón busca, anhela, desea a Dios. La conciencia es como la instancia más para reconocer el bien y el mal, como donde Dios me habla, y el corazón es como ese espacio donde me puedo encontrar. Por lo tanto, tenemos el emisor, el espíritu, el receptor, yo, y el canal de comunicación que se da en la conciencia y en el corazón. Pero claro, este canal está siempre limpio, este canal es siempre claro. ¿Hay interferencias? ¿Qué interferencias puede haber?
¿Qué es lo que me dificulta o me puede impedir escuchar la voz del Espíritu? Vamos a empezar por lo malo para llegar a lo bueno, ¿no? ¿Qué cosas Este mismo número de la Gaudium et Spes 16 sigue diciendo después, ¿eh? Ocurre a veces que la conciencia yerra por ignorancia invencible, sin que ello suponga la pérdida de su dignidad. ¿Qué quiere decir esto? El error de la conciencia por ignorancia invencible. Pues la ignorancia invencible es esa situación por la cual uno pues no da más de sí, digamos, ¿no? O sea, que no tiene capacidad para, y aunque se esfuerce en buscar el bien, aunque quiera, pero no puede. Entonces hay personas que, pues situaciones de la vida, heridas fuertes, desequilibrios psíquicos, por no haber tenido referentes seguros, por falta de arraigo humano, social, es decir, personas desestructuradas, con un deterioro, pues no tienen culpa. La ignorancia invencible hace que uno no sea culpable, porque no... Entonces dice el texto, ¿no? No pierden la dignidad, sino, pues bueno, pero claro, como una persona que no tiene capacidad de decisión, de autodeterminación, de saber lo que está bien, lo que está mal, cómo puede discernir, cómo puede escuchar, es bendecida por Dios, pero para discernimiento mejor no contar con ella. Lo que San Ignacio dice en los ejercicios espirituales, cuando habla de que para hacer ejercicios espirituales es necesario que haya sujeto, es decir, que haya estructura, ¿no? Estructura básica, ¿no? Hay personas que no pueden ver ni oír por incapacidad personal, pero eso no quiere, vamos, que no pierden su dignidad, son hijos de Dios, muy amados por Él, pero hay otra situación, que es la segunda que plantea el texto, dice: sin embargo, no pierden la dignidad los que tienen ignorancia invencible, pero esto no puede afirmarse cuando el hombre se despreocupa de buscar la verdad y el bien y la conciencia se va progresivamente entenebreciendo por el hábito del pecado. Segunda situación, cuando hay pecado, situaciones de pecado, y hay oscuridad. No, la conciencia puede oscurecerse. El pecado oscurece la conciencia. Dice en el número 13 de Gaudium et Spes, el pecado rebaja al hombre, impidiéndole lograr su propia plenitud. Algunos padres de la Iglesia hablaban en el momento, ¿no?, de los pecadores como si fueran animales que perdían la razón, ¿no? Es decir, o sea, el pecado nos limita, debilita la voluntad, oscurece la mente. Entonces, yo, cuando estoy en pecado, o situaciones de pecado que están ahí arraigadas, hacen que yo no pueda escuchar bien la voz de Dios. A veces uno vive una situación de pecado y está ahí, y a lo mejor no es del todo consciente, pero no puede escuchar bien la voz de Dios. Y un tercer caso que podríamos añadir es cuando uno pues no ha tenido una adecuada formación moral y espiritual, o sea, tiene la capacidad y recursos para formarse, pero no puede escuchar bien al espíritu porque no está en la verdad, porque no ha formado bien su conciencia o ha sido deformada. Entonces, fijaros, hay tres situaciones que nos dificultan escuchar al espíritu. La primera es la incapacidad personal, la segunda, el pecado, la tercera, una mala formación de la conciencia. De tal manera que aquel que está en esa situación pues tiene estas dificultades y hay que ser conscientes. Es muy importante conocerse uno a sí mismo y hay que pedir al Espíritu Santo el don de conocimiento de mí mismo, ¿no?, de conocerme y saber dónde están pues mis heridas, mis quiebras, mis dificultades, porque el canal de comunicación, si no está limpio, hay interferencias. Hay personas que no tienen mala voluntad, sino muy buena voluntad, pero les falta esa estructura personal. Hay otras que tienen capacidad, pero no están bien orientadas o enfocadas. Y hay otras que tienen capacidad, pero el pecado le ha oscurecido. Entonces, ¿qué se necesita para poder escuchar la voz del Espíritu?
Se necesita una suficiente estructura humana que pueda ser consciente de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es o no conveniente. Es necesaria una formación humana y cristiana, una madurez, ¿no? Una madurez humana y una madurez en el espíritu. Y es necesario también una conversión. Fijaos que hay una bienaventuranza que habla de quienes ven a Dios, dichosos los limpios de corazón. El que está limpio es el que ve a Dios, el que tiene una conciencia limpia y pura. Entonces, hay también un ejercicio de la voluntad necesario para escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu. Es una decisión decidida y firme de romper con el pecado, de romper con toda situación de pecado. Hay interferencias. Si yo tengo un rencor porque ha quedado en mí un daño que me ha hecho una persona y tengo ahí, no puedo perdonar, ¿no? Tengo un resentimiento, pues eso me está interfiriendo. A lo mejor no puedo resolverlo, tampoco estas cuestiones se resuelven inmediatamente, ¿no? Necesitan un proceso, pero eso me está interfiriendo, me está dificultando. Mi conciencia no está pura, no está limpia, no puedo escuchar bien al espíritu. O cuando hay mucho ruido, ¿no? Mucho ruido. Por eso algunos habéis dicho, cuando he dicho que habéis respondido, no sé qué pregunta he hecho, pero habéis respondido oración. ¿No? Habéis dicho la oración, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cómo nos comunicamos con Dios? ¿Qué? Habéis dicho la oración. Y es que la oración es el ejercicio donde el canal se va también purificando y donde me conecto yo con Dios y Dios conmigo. La oración es ese canal de comunicación. Entonces, primero, Dios quiere comunicarse conmigo. Segundo, en mí hay la capacidad de acoger y entender lo que Dios quiere comunicarme. Hay unas dificultades, pero Él me ha hecho capaz, porque yo puedo convertirme, puedo formarme, y es que lo tengo que hacer, necesito hacerlo. O sea, si yo quiero vivir en el Espíritu, si quiero escuchar al Espíritu, necesito una conversión permanente, romper con el pecado y saber escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas personas de las que estéis aquí queréis cumplir la voluntad de Dios? ¿Quién quiere cumplir la voluntad de Dios? Todos. Hasta los del Zoom levantan la mano. Están levantando ahí. Lo veo ahí, ¿no? Pero ¿cuántos os habéis preguntado, ¿y cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? ¿No? O sea, yo quiero cumplir la voluntad de Dios, pero ¿exactamente cuál es? ¿No? ¿Y cómo saberlo? Claro, es que las grandes cuestiones, pues claro, ¿cuántas veces lo escuchamos, no? En las homilías, en tantas. Cumple la voluntad de Dios, abandónate en Dios, síguele, escúchale. Todo esto, ¿no? Pero ¿cómo? Ahí está la cosa, ¿no? El cómo. Pues vamos a ir más ahora al cómo. Vamos a bajar más a la dimensión antropológica, ¿no? Hemos visto como lo ontológico, lo que yo soy capaz de Dios, lo moral, ¿no? Necesito que se limpie y que corra bien la comunicación por el canal, pero claro, la cuestión es cómo podemos escuchar. Para fundamentar este punto, y os lo pongo de tarea, porque esto es un curso, entonces os pongo de tarea el que leáis, si queréis, un documento que hay de la Congregación para la Doctrina de la Fe a propósito de la publicación del tercer secreto de Fátima y su explicación. El cardenal Ratzinger, en el año 2000, escribe como prefecto de esta Congregación para la Doctrina de la Fe un documento, y en ese documento explica donde se revela el tercer secreto de Fátima, pero hay una parte que es el comentario teológico. Y dentro del comentario teológico hay una parte que titula La estructura antropológica de las revelaciones privadas, ¿no? Entonces, leedlo, os lo recomiendo. Sobre todo el comentario teológico, porque es lo que nos va a ayudar para nuestro tema. O sea,
cuando yo escucho al Espíritu, es una revelación privada, ¿no? Porque lo escucho yo, ¿no? Cuando Dios me habla, si yo me pongo en oración y me viene algo, es una revelación privada, ¿o no? ¿Se entiende, no? Hay revelaciones privadas como más magnánimes, ¿no? Una aparición es una revelación privada, pero también la revelación privada es lo que Dios me dice a mí. Es privado, es secreto, no es privado, ¿no? Y está la revelación pública. La revelación pública es lo que Dios nos ha dicho para todos. Y la revelación pública, ¿dónde está contenida? Es la palabra de Dios, que está en la tradición. Tradición viene de tradere, transmisión. La tradición, que es la transmisión oral primero y luego escrita de la palabra de Dios, como hicieron los apóstoles, ¿no? Que transmitieron, predicaron primero oralmente y luego pusieron por escrito algunos en los evangelios, en las cartas apostólicas, ¿no? Entonces, la revelación pública es lo que Dios nos ha dicho a todos, a través de la tradición, la escritura, que es la puesta por escrito de la tradición, de la palabra de Dios, y que se interpreta y lo actualiza el magisterio. Entonces, el depósito de la fe es la Sagrada Escritura y la tradición, que eso permanece invariable. Y luego, quien lo actualiza es el magisterio de la Iglesia, nuestros pastores. Eso es la revelación pública. La revelación privada es todo lo que, en unión con lo que ya se ha revelado, porque, como dice San Juan de la Cruz, ¿no? En el verbo, en la palabra, en Cristo ya se nos ha revelado todo, en Él se nos ha dicho todo, con lo cual en Cristo todo nos ha sido dicho, pero claro, una cosa que se nos haya dicho algo y otra cosa es lo que cada uno interprete y personalice de lo que se ha dicho. Entonces, de alguna manera, claro, nosotros vamos a hablar porque es como el objeto de este curso. Es decir, cómo yo entiendo lo que Dios dice, cómo lo que Dios dice, qué es lo que es para mí y cómo yo puedo captarlo. Entonces, en este documento, el cardenal Ratzinger habla de que hay como distintas formas de percepción. Y dice, se distinguen tres formas de percepción o de visión. La primera, la visión con los sentidos, la percepción externa. La segunda, la percepción interna, interior. Y la tercera, la percepción o la visión espiritual. Entonces, tres formas de percibir, ¿no? La primera, la percepción de los sentidos, ¿no? A ver, ¿esto qué es? Un micrófono. ¿Todo el mundo ve un micrófono? Eso me da tranquilidad. Porque si alguno viera una vaca y otro viera un árbol, entonces me da tranquilidad que todos veamos aquí un micrófono, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué yo sé que esto es un micrófono? Porque todos, o sea, porque yo te pregunto y tú ves no, todos vemos lo mismo. Puede que alguien no lo vea, ¿eh? No porque tenga miopía, que también, sino porque la imagen, la percepción externa es por los órganos de los sentidos externos. Entonces, yo veo con los ojos y veo que esto es un micrófono. Hay una adecuación de la cosa a mi percepción, ¿no? A través de los órganos de los sentidos. O todos estéis escuchando una voz. Ahora bien, de alguna manera, ¿cómo yo escucho la voz del Espíritu? La primera, el medio ordinario de escuchar la voz del Espíritu es a través de lo externo, de la percepción externa. Yo escucho la voz del Espíritu en una predicación, en una charla, en la celebración de los sacramentos, un testimonio, ¿no? Entonces, el testimonio, alguien habla, ¿no? O algo que veo, ¿no? Puedo ver al Espíritu, pues, en algo que sucede, un acontecimiento. Entonces, cosas externas en las que el Espíritu me está hablando. Eso es un modo ordinario por el cual el Espíritu habla.
Ahora bien, la teología habla de gracias externas, pero claro, lo externo, si no tiene un correlato con lo interno, si no hay una conexión, o sea, si esa palabra no me dice nada, pues esa gracia a mí no me llega, ¿no? Por muy ungida y preciosa y maravillosa que sea la homilía, la charla o el testimonio, ¿no? Si no me toca, pues no, pues no hay conexión, ¿no? No hay comunicación. Pero además, cuando yo escucho o leo la Biblia también, que es una gracia externa, ¿no? Cojo la Biblia, la leo, ¿no? La palabra de Dios, lo veo por los órganos de los sentidos. Es algo externo a mí que yo recibo. Pero claro, eso tiene que de alguna manera conectar conmigo. Esa percepción externa también cada uno la interpreta, ¿no? Porque yo te puedo decir, este móvil, ¿qué te parece, grande o pequeño? Pues a lo mejor uno dice, pues es grande y otro dice que es pequeño, ¿no? Y eso que vivimos todos barrios Sésamo, y sin embargo, pues la percepción de las cosas depende también de cómo uno las interprete. Nosotros escuchamos una predicación, por ejemplo. Entonces, cuando sale la gente de la iglesia, preguntas, oye, ¿qué ha dicho el sacerdote? Cada uno te dice una cosa distinta. Y luego, no solo lo que uno entiende, escucha, sino luego lo que entiende de lo que escucha. Y luego lo que ha interpretado de lo que entiende de lo que escucha, ¿no? Y luego lo que dice que ha interpretado que entiende de lo que... Con lo cual, veis que hay una subjetividad también en lo externo. O sea, podemos decir, todos vemos el micrófono, ¿eh? Pero, claro, cada uno lo ve de una manera y luego interpreta, pero más de la palabra. Entonces, yo escucho algo y cómo yo eso que escucho, la resonancia que tiene en mí, cómo yo interpreto eso que he escuchado. Pero el modo ordinario, como Dios se comunica, es a través de cosas externas. Pero hay otros modos de comunicación de Dios, cosas externas pero con resonancia interior, porque Dios me ha hecho a mí capaz de entrar en esa comunicación a través de inputs, de cosas que me entran, pero que tiene que haber una resonancia. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vale. Segunda parte. Esta ya damos un paso más, ¿no? Es la que desarrolla más Ratzinger en este documento porque está tratando de las apariciones de Fátima, ¿no? Hace unos días celebramos esa fiesta, ¿no? Los pastorcitos de Fátima, cuando vieron a la Virgen estaba ahí o no estaba. Los que estaban alrededor veían a la Virgen, entonces veían a la Virgen, entonces la Virgen estaba o no. Sí, pero no la veían todos. Solo habían unos, pero otros no. Esto es la percepción interior. Es un modo extraordinario de comunicación del espíritu en que la persona percibe con los sentidos internos, pero tiene la sensación que lo que está viendo u oyendo es real, como si fuera algo externo. Leo lo que dice el cardenal Ratzinger. No se trata de la normal percepción externa de los sentidos. Las imágenes y las figuras que se ven no se hallan exteriormente en el espacio, como se encuentran en un árbol o una casa. No todos los presentes las veían, sino de hecho solo los videntes. Pero la percepción interior, que tiene en el vidente una fuerza de presencia que para él equivale a la manifestación externa sensible, ve interiormente, pero lo cual no significa que sea una fantasía, como si fuera de su imaginación. Más bien es que el alma viene acariciada por algo real, aunque suprasensible, y es capaz de ver lo no sensible, lo no visible por los sentidos, lo ve con una especie de visión con los sentidos internos, de manera que son verdaderos objetos que tocan el alma, pero no están en el mundo sensible. Es decir, luego sigue hablando, lo podéis leer,
Entonces, hay una forma de comunicación del espíritu extraordinario en la que yo puedo ver, oír como si fuera real, pero que no lo oye todo el mundo, y lo ve todo el mundo. Esto pasa en las apariciones, pero también hay personas que han tenido esta experiencia, que escuchan una voz como si fuera real, se vuelven y no hay nadie, ¿no? Pero como que la han escuchado. Claro, esa voz, hay que tener cuidado, porque esa voz puede ser del Espíritu Santo, pero también puede ser de la mente, de que hay personas que tienen bastante rollo mental, ¿no? Entonces, con lo cual, escuchan voces. También hay trastornos disociativos psíquicos de escuchar voces. También puede ser la voz del mal espíritu, porque así como hay apariciones bonitas de la Virgen, Fátima, Lourdes, también hay, en fin, también hay personas que pueden tener una visión extraordinaria, una percepción interior de presencias maléficas. También existe. Entonces, claro, como veis, esto se va complicando. Esto se va complicando porque las cosas no son fáciles. O sea, Dios es sencillo, pero nosotros no. Dios es simple, pero nosotros no lo somos. Entonces, hay esta posibilidad que no se da en todos, lógicamente, ¿no? Por eso yo subrayo lo que es una manifestación extraordinaria. Uno puede tener esta percepción, una gracia en un momento dado de escuchar. Lo más común es el tercer grado, que es la percepción espiritual, ¿no? La percepción espiritual no es ni la externa, corpórea, pero tampoco es esta de la anterior que hemos dicho, que es interna, pero parece externa, porque el que lo ve o lo oye cree que tiene la sensación de que es algo externo. Lo más común es que el Espíritu Santo nos habla a través de lo externo, como hemos dicho, pero también puede hablarnos a través de visiones, palabras, pensamientos, inspiraciones, mociones. ¿Qué es esto, no? ¿Qué es este tipo de experiencias que podemos tener? Pues es un modo de comunicación del espíritu a través del cual yo puedo tener, por ejemplo, una inspiración, ¿no? Y me viene, pues, una palabra, una idea, y esa idea se me representa en la mente y me viene a la mente. O sea, yo, por ejemplo, por poner un ejemplo personal, pues yo no quería de ninguna manera ser sacerdote, no lo quería, no quería. Y de repente un día, tenía 16 años, en una capilla, de rodillas, tal, me vino, quiero ser sacerdote. Digo, no, o sea, me vino una idea, no un pensamiento que no podía venir de mí, porque yo lo que pensaba era lo contrario. Claro, ¿cómo sé si eso viene o no de Dios? ¿Cómo puedo yo discernir si esa voz, que no era una voz audible, sino era una moción o que me vino en forma de pensamiento, ¿no? Que viene a la mente, cómo yo puedo discriminar, distinguir, que eso es discernir, ¿no? Discriminar, distinguir, que eso es de Dios y no es una imaginación mía? Pues yo lo primero que dije es, esto me lo inventa, nada, lo olvido, ¿no? No quiero saber nada de esto. Pero claro, cuando luego hay otra idea, otro sentimiento, otro momento, alguien lo contrastas con alguien de fuera, o sea, hay una serie de elementos por los cuales tú puedes descubrir que eso es del espíritu. Es importante el ver cómo lo que uno pueda ver, hay personas que han tenido una experiencia, pues en un momento de oración, de ver pues una presencia de Jesús o de la Virgen que viene, que te abraza, un gesto o una palabra de consuelo. Y eso uno dice, ¿me lo he imaginado o es real? Pues depende de los frutos, a lo que te lleva a eso. Para saber si es el Espíritu Santo el que nos está hablando a través de una imagen,
a través de una palabra, a través de un pensamiento, todo esto que podríamos meter dentro de este gran saco de la percepción espiritual, que es algo íntimo, subjetivo, ¿no? Porque nadie ha visto lo que te ha pasado en la mente, nadie vio representada en mi mente esa palabra que me vino, sino que tú la has percibido. ¿Y cómo saber que eso es del Espíritu, que eso es de Dios? Por los frutos. Por los frutos lo reconoceréis. Entonces, si eso te lleva más a seguir a Jesucristo, si te lleva más al amor, si te lleva más a incrementar tu fe, tu esperanza, si eso te da paz, te da alegría, pues eso son... Pero eso no basta tampoco, no basta. Es necesario, pero no suficiente. Porque está el cuarto elemento del que no habla el Papa, el futuro Papa, Ratzinger, que hay que introducir. Hemos hablado de la percepción externa con los sentidos, de la interna, de lo que parece que es externo, pero es interno, de esta tercera, que es interna, espiritual, y que uno sabe que es interna. Pero claro, hay otra cuarta, que es la imaginación, ¿no? O sea que tenemos un sentido interno que es la imaginación. Y hay una percepción que no es espiritual, sino que es de mi mente y que se da en forma de fantasía, ¿no? Que me imagino, ¿no? Entonces, a veces hay deseos internos, como tengo tanto deseo, me lo imagino. Y eso no es una revelación de Dios, es algo que viene de mi imaginación. Esto no es peligroso, digamos, o no tiene problema cuando se usa la imaginación para la oración. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, invita, en la contemplación ignaciana, invita a usar la imaginación como método de oración, ¿no? Donde me meto en la escena como si estuviera allí presente. Entonces me imagino los personajes, huelo, siento, veo, oigo. Entonces eso es un método de oración usando la imaginación. Eso es una cosa. Pero otra cosa distinta, muy distinta, es lo que yo me imagino cosas y creo que Dios me las ha revelado. Pero no me las ha revelado, sino que yo me las estoy imaginando. Entonces, hay personas que tienden a estas percepciones imaginativas. ¿Cómo puedo yo saber si es de Dios, si no es de Dios, si es la voz del Espíritu o si no es la voz del Espíritu? Fijaos que estamos como en un terreno delicado. Entonces, ¿qué es lo que, cuando habla el Papa de las revelaciones privadas, dice que toda revelación privada, y lo podemos aplicar también a esto que estamos hablando, a lo que Dios me dice a mí, a lo que yo escucho, a lo que yo veo, a lo que yo siento, a lo que yo creo, dice en el documento citado: el criterio de verdad y de valor de una revelación privada es su orientación a Cristo mismo. O sea, si yo algo me viene, creo, siento, primero tiene que tener una orientación a Cristo. Sigue diciendo: cuando esta revelación me aleja de él, cuando se hace autónoma, o más aún cuando se hace pasar como otro y mejor designio de salvación, más importante que el Evangelio, entonces no viene del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos guía hacia el interior del Evangelio y no fuera del mismo. Entonces, toda revelación tiene que estar conforme al Evangelio. No puede contradecirse con la fe de la Iglesia. Dice el Papa, debe tratarse de un apoyo para la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, para yo saber si lo que yo siento, escucho, veo, oigo, percibo, es del Espíritu o no, para saber si es voz del Espíritu, si es algo que el Espíritu me está diciendo. Primero, tengo que ser consciente que yo tengo capacidad de escucharle, pero que yo no tengo toda la capacidad de interpretarlo y que necesito de un referente externo. Porque fijaros, en todo lo que hemos dicho, en esos 4 niveles, hay elementos subjetivos. Ya en la percepción externa, o sea, en el ver, en el escuchar, hay elementos subjetivos.
No todos vemos, escuchamos lo mismo ni lo interpretamos igual. Hay elementos subjetivos. Pero fijaos lo que tiene que hacer la Iglesia con el tema de las apariciones, que cuesta mucho que una aparición sea ratificada por el magisterio, porque es subjetivo, porque lo que ven los videntes no lo ve todo el mundo. Si lo viéramos todos, diríamos, pues ya está, la Virgen está aquí, pero no. Y hay personas que lo pueden percibir espiritualmente, pero eso, ¿qué rango de objetividad tiene? Entonces, cuando uno tiene alguna revelación personal, cuando uno siente algo, escucha algo, ve algo, tal, hace falta el referente objetivo, externo, porque si no, nos podemos confundir. Entonces, la subjetividad puede hacernos creer lo que no es. Pero hay dos extremos, ¿no? Está el extremo del que niega toda comunicación del espíritu, también la extraordinaria, y eso es un extremo, ¿no? Si tú a lo mejor vas pues a un sacerdote, no es que he escuchado esta bota, vete al psiquiatra, ¿no? Porque estás fatal, ¿no? Pues hombre, a lo mejor la has escuchado, ¿eh? Habrá que ver, ¿no? O es que yo he sentido, no, a veces hay un cierto racionalismo, un cierto escepticismo de que Dios pueda revelarse, ¿no? Y fijaos que cuando Dios se revela, ¿por qué es a niños o a personas muy humildes y sencillas? ¿Por qué? Porque son más puros, son más puros. El Papa lo dice también aquí, ¿no? Lo dice en este documento, que no están tan contaminados, ¿no? Por todas esas otras cosas, ¿no? Y a veces nosotros estamos, pues eso, de alguna manera contaminados. Hemos hablado antes de la contaminación del pecado, la contaminación, ¿no? que hace que el canal no sea limpio, o las confusiones, o también el racionalismo, ¿no? Que nos hace pensar y creer. Entonces, los niños como que tienen menos dificultad, ¿no? Menos dificultad para esto. Por eso, cuando se nos invita a la infancia espiritual, es por eso, ¿no? Es un nuevo nacimiento para poder ser como niños y poder acoger. Pero al mismo tiempo del ser como niños, también somos adultos. Entonces necesitamos discernir bien las cosas. Aquí he encontrado donde dice el cardenal Ratzinger, tal vez por eso se puede comprender por qué los niños son los destinatarios preferidos de las apariciones. El alma está aún poco alterada y su capacidad interior de percepción está aún poco deteriorada. O sea que el adulto está bastante alterado y deteriorado. Con perdón. Pero tenemos nuestra historia, tenemos nuestras cargas, tenemos heridas, y eso hace también, entonces, vamos perdiendo la sencillez. Pero hay que tener también cuidado del equilibrio, ¿no? Y hacer un buen discernimiento. Está el que, pues, niega la posibilidad de que el espíritu nos hable de distintas maneras, con distinta fuerza, incluso de modo extraordinario. Y luego está el otro caso extremo, ¿no? Las personas que solo ven lo extraordinario, las personas iluminadas, autorreferenciales, que solo tienen en cuenta lo que ellas ven, lo que les viene, ¿no? Porque creen que Dios les habla muy claramente y les habla directamente y no hacen caso a los referentes externos, no contrastan, no se someten a quien tiene más autoridad y criterio. Y es necesario, ¿no? O sea, guías espirituales con discernimiento, con claridad, con un criterio claro
donde uno pueda contrastar las cosas. Entonces, lo que yo percibo en cualquiera de estas situaciones, ¿no? Ya sea una percepción exterior, interior, espiritual, o incluso lo que me puede venir, que puede ser de mi imaginación, de mi fantasía, tengo que contrastarlo con la realidad. O sea, la realidad es el máximo criterio de discernimiento, la realidad, porque la realidad es lo objetivo. Entonces, si a mí me viene algo, yo tengo que contrastarlo con la realidad. Y esto lo veremos también el próximo día cuando hablemos de las profecías, del tema de los mensajes divinos, que eso lo vamos a dedicar el próximo día a eso. Entonces, claro, cuando alguien me dice algo de parte de Dios, ¿es realmente de parte de Dios o no? ¿O cómo? Que eso, entonces, eso va a ser el próximo día. Hoy es cuando yo recibo algo de parte de Dios y no me lo dice nadie, sino que... Porque los textos bíblicos en los que aparece esto, pues dice, el Espíritu habló, dijo, ¿no? También Hechos 13, Hechos 13:2, un día que estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, que yo los he llamado. El Espíritu Santo dice, habla, y es que él habla. O sea, fijaos que os he mostrado distintas formas como el Espíritu Santo se comunica, se manifiesta de forma externa, se manifiesta de forma interna, pero con sensaciones externas, se manifiesta de forma interna, pero se manifiesta de muchas maneras. Pero yo necesito discernir bien, porque además del Espíritu Santo, las voces que vienen a mí, no solo están las del Espíritu, sino también hay voces de mi mente, voces de mis deterioros, de mis alteraciones, de mi historia, de mis interpretaciones, y también hay voces del mal espíritu, porque el demonio existe, nos tienta y busca llevarnos, pues inducirnos al mal con la tentación. Entonces también hay voces que aparecen también de manera similar, que aparecen en la conciencia, o sea, en la conciencia no, más bien en la consciencia, porque la conciencia, el demonio no puede entrar en la conciencia, pero sí puede mostrarse, manifestarse también en forma de pensamiento, en formas, pues en otras maneras, ¿no? Como he dicho antes, más extraordinarias. Entonces, hay un camino de verificación de si es o no el espíritu. Por eso hay dos principios que hemos de salvar. El primer principio es que Dios me ha hecho, salvo que tenga una alteración psíquica, pues un deterioro cognitivo humano importante, que tenga esta incapacidad de la que hemos hablado antes, que no pueda, pero en general todos, pues en general, ¿no? Tenemos pues una capacidad de poder entrar en comunicación con Dios, ¿no? Dios nos ha hecho para Él y podemos comunicarnos con Él y Él se hace presente en nuestras vidas. Entonces, primer principio, que Dios ha querido comunicarse y Dios se comunica. Y Dios no deja de actuar y el Espíritu no deja de hablar y de obrar. Él siempre está obrando, como dice esa canción, siempre está obrando. Él siempre está hablando. Incluso el silencio de Dios, Él habla a través del silencio, ¿no? Es que te está hablando. Dios siempre habla, el Espíritu siempre habla. Ahora, yo escucho, pues tengo interferencias, el activismo me impide escuchar, la falta de vida interior, todo esto que hemos dicho antes, pero además, o sea, yo necesito saber interpretar y para poder descubrir la voz del Espíritu necesito el apoyo de referentes externos. Referente externo es la revelación de Dios, la revelación pública. Ninguna voz del Espíritu puede ir en contra de la revelación de Cristo en su iglesia. Entonces, si hay alguien que dice, pues Dios me ha revelado que el Espíritu Santo se ha encarnado en esta persona, o Dios me ha revelado que... y se sale fuera, entonces esa revelación privada, eso no es del Espíritu, eso es un engaño del demonio. Porque lo que Dios me dice a mí
no puede contradecirse con lo que Dios ha dicho desde la creación en su Hijo Jesucristo y en la Iglesia. Y por otra parte, yo necesito, además de ese referente que es la revelación, que es en lo concreto de mi vida, ¿no? Cuando yo escuché quiero ser sacerdote, yo eso, pues, primero no me lo creo porque no lo quiero, pero segundo, me lo estoy inventando. Puede que me lo esté inventando, pero a lo mejor no. Entonces, yo necesito de alguien y de tener otras experiencias y otras confirmaciones, un buen guía espiritual, experto en discernimiento, que me ayude, pero el guía espiritual no decide lo que Dios me dice a mí. Esto es importante, porque hay personas que delegan la voz de Dios en otro. Oiga, dígame qué es lo que Dios me dice. Pues escucha tú, ¿no? Que Dios te habla a ti. No me habla a ti para que te diga a ti. Dios me puede decir algo para ti, pero tú tienes que reconocer, porque si yo te lo digo, si yo te digo algo que Dios me dice o que yo creo que Dios me dice que es para ti, que eso sería una profecía, eso, claro, tú tienes que reconocerlo como que es tuyo y es para ti y que Dios te lo está diciendo. O sea, la responsabilidad de la escucha es de cada uno. No podemos delegar en otro, pero tampoco podemos ser autónomos y decir, bueno, Dios me habla y yo es que lo tengo muy claro porque soy un iluminado. O sea, uno no, el iluminado no dice que es iluminado, simplemente dice que Dios me habla, y me lo creo y no me creo nada de lo que me digan los demás. Entonces es que tenemos todos los extremos, y a cada extremo pienso, o sea, hay personas concretas, ¿no? Que todos podemos tener ejemplos. Bueno, como veis, el tema da para mucho y es bastante. Dios me ha hecho a mí capaz de escucharle. Dios me ha dado esa capacidad, pero necesito formarme, educarme, necesito purificarme y necesito contrastar con la doctrina de la Iglesia y con personas que tengan experiencia y buena guía para aprender si lo que yo siento, veo, percibo, escucho es o no de Dios. Yo he visto a personas con experiencias preciosas, también en algún momento extraordinarias, ¿no? De momentos difíciles, ¿no? De dolores grandes, ¿no? El ver cómo la presencia de María, ¿no? Han podido a lo mejor ver una representación de María que se la representa en su mente, ¿no? Y cómo María les ha abrazado, les ha consolado, y había una sanación ahí de esa ausencia de la figura materna, ¿no? Y que Dios da gracias de este tipo, porque Dios se manifiesta, porque obra con prodigios. Obra, entonces cuando la persona se deja, pues puede haber también momentos así, pero tampoco vamos a estar esperando, venga, a ver si el Señor ahora me da a mí, venga, que, a ver, pues no oigo nada, ¿no? Pues que me hable, ¿no? Porque estoy aquí, he venido, ¿no? Y, pues yo me pongo en oración y no veo nada. Y claro, es que no, yo no voy a ver ni a escuchar. O sea, sí voy a ver y a escuchar, pero no, pero es que depende también de él, ¿no? Porque es una comunicación. Entonces yo me dispongo, muchas veces queremos lo extraordinario. Y claro, lo ordinario pues está en ese camino del día a día, ¿no? Pero, o sea, Dios habla verdaderamente y tú puedes escuchar. Abre los oídos del corazón, porque Dios habita en tu conciencia y Él te habla. Escúchale. Muchas gracias.